Mi nombre es Dolores. Tengo 72 años, y tengo una memoria que a veces pesa más que el cuerpo. Dime algo, ¿te ha pasado volver a casa después de una lucha por la vida, y descubrir que su ausencia fue el pretexto perfecto para que alguien se llevara todo lo que es suyo? Bueno, eso es lo que me pasó a mí. La casa seguía en pie. El jardín todavía estaba floreciendo. El mantel era el mismo que dejé antes de ir al hospital. Pero cuando abrí la puerta, el olor era diferente. Las voces que venían de adentro no me reconocieron. Y cuando llamé a la puerta de mi propia casa, fue otra mujer la que vino a abrirlo. Fue en ese momento que entendí. La mesa todavía estaba puesta, pero las caras eran diferentes. Quienes pasan por esto se quedan con una pregunta palpitante en el pecho. ¿Cómo es que alguien que salió de tu vientre tiene el coraje de borrarte así? Como si fueras un mueble viejo. Yo también me pregunté esto. Y hoy, puedo decir, encontré la respuesta. Esta historia trata sobre lo que me hicieron mientras luchaba por sobrevivir. Y sobre lo que hice después, en silencio, porque nadie roba el nombre de una mujer, y sale ileso. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. No morí en ese hospital, pero cuando regresé a casa, fue como si ya hubieran celebrado mi velatorio. Había otra mujer en mi lugar. Niños corriendo por las habitaciones que limpié yo mismo durante décadas. Y lo peor, nadie parecía sorprendido de verme allí, vivo, como si el mundo hubiera seguido sin mí, como si fuera solo un retrato olvidado en el estante. Te lo voy a contar todo, paso a paso, sin gritos ni exageraciones, porque cuando una madre es borrada por su propio hijo, lo que duele no es el ruido, es silencio. Y si esta historia, de alguna manera, también toca una herida tuya, te pregunto, con cariño, sígueme, deja tu like, suscríbete aquí al canal, no para aplaudirme, no lo necesito, pero porque contarlo duele, y saber que hay alguien al otro lado, sintiendo conmigo, me da la fuerza para continuar. A veces, todo lo que necesitamos es saber que no estamos solos. Y hoy, también estoy aquí para ti, porque si te quedaste, es porque ya lo entiendes. Vivía en una calle de tierra en la parte superior de San Felipe del Agua, un barrio que todavía huele a tierra mojada cuando llueve. La casa era sencilla pero sólida, hecha con las manos mías y de Ernesto, mi esposo durante 38 años, ladrillo a ladrillo. Pagamos con sudor y bordados. Cosí vestidos bordados con flor de maíz en el mercado Benito Juárez. Me senté todo el día, con la aguja en la mano y el alma apretada. Pero nunca me quejé. Cada centavo que entraba, lo guardaba en una caja de hojalata detrás del gabinete de la cocina. Y fue con este dinero que pagué los estudios de Tomás. Siempre ha sido mi orgullo. Desde muy joven, fue callado, pero obediente. Cuando su padre murió, de un ataque al corazón, una mañana de enero, de la nada. Tomás ya era un hombre adulto. No tuve tiempo de llorar adecuadamente. Solo recuerdo abrazar la ropa de Ernesto y dormir con ella durante semanas. La vida me enseñó que no había tiempo para sufrir demasiado. Y lo seguí. Tomás se graduó en contabilidad. Recuerdo el día de la graduación como si fuera ayer. Él con una toga, y yo con el mismo vestido azul que usé para su bautismo. Fui la única madre que fue sola. La mayoría llegó con sus maridos, con sus hijas ordenadas, pero yo estaba allí, con el corazón lleno, y los ojos húmedos. Después de graduarse, comenzó a salir con Mariana. Nunca me gustó mucho, y confieso que me siento culpable por eso. Era bonita, bien arreglada, pero fría. Miraba todo como si estuviera analizando lo que valía la pena. Incluso Tomás. Cuando se casaron, me invitaron. Por supuesto, pero no pidieron mi bendición. Fui solo como extra. Y desde entonces, ha estado yendo a mi casa los domingos, pero sin quitarse los zapatos ni el orgullo. Todos los domingos hacía mole de pollo con arroz. Como le gustaba a Tomás, la mesa estaba puesta con flores de hibisco que recogí en el patio trasero. Los nietos corrieron por el pasillo donde, un día, su padre jugaba con carros de madera que hacía Ernesto, pero Mariana siempre parecía incómoda, con el condimento, con el ruido, con la silla tambaleante, que ella misma nunca quiso arreglar, y se fue temprano. Aún así, hice todo con cariño. Solo los tenía. ¿Y qué es una viuda vieja? Sino los recuerdos que aún puede ofrecer. Guardé las fotos de la boda de Tomás en el pasillo, junto a la nuestra.
la mía y la de Ernesto, como si tratara de coser el pasado con el presente. Pero poco a poco, comencé a notar que Tomás ya no me miraba como solía hacerlo. Fue una mirada apresurada. Culpable, quizás. Un día, Mariana soltó, mientras ponía los platos en el fregadero: «Esta casa es demasiado grande para una persona. ¿No crees, Dolores?». Sonreí, pero por dentro, algo se rompió. Era como si ya lo hubiera decidido, como si mi casa fuera de ella, como si mi techo fuera un favor, pero me quedé callado. Siempre he guardado silencio, y cuando estamos demasiado callados, el mundo piensa que lo consienten. Hubo un domingo en que Tomás se olvidó de venir, y cuando llegó, ya era de noche. Los nietos durmiendo en el auto, Mariana en su teléfono celular. Traje un pudín del supermercado como si eso reemplazara un abrazo. Ya había comido solo. El pollo se ha enfriado. La vela se apagó sola. Y yo, allí, con la servilleta en mi regazo, fingiendo que no me dolía. Saber, hay dolores por los que no gritamos. Lo sentimos muy lentamente, como un clavo en un zapato, como una ausencia en la foto, como una visita que surge por obligación. Permíteme preguntarte algo. ¿Alguna vez te ha pasado darte cuenta de que alguien solo viene a verte por cortesía? Sentir, en lo profundo de tu pecho, que ya no eres bienvenido en un lugar que tú mismo construiste. Si te ha pasado esto, comenta aquí. Lo he vivido, solo para saber que no estoy solo en este recuerdo. Sé que no fui perfecto, pero todo lo que Tomás tiene hoy comenzó con mi dolor. Di mi vida por él, y tal vez por eso cerré los ojos ante ciertas señales que estaban frente a mí todo el tiempo, como el día que encontré a Mariana fotografiando las habitaciones de la casa. Cuando le pregunté, dijo: «Es solo para mostrárselo a mi hermana. Le encantan las casas coloniales». Y yo, tonto, lo creí, pero lo que nadie imaginaba es solo que incluso viejo, cansado y silencioso, estaba prestando atención, y lo que vi, en ese momento, fue solo el comienzo, porque el peor dolor estaba por venir, y todo comenzó con una simple tos. El silencio comienza pequeño. Primero, es el buen día que llega sin cara a cara. Luego, está la ausencia del abrazo. En mi caso, el silencio se convirtió en un grito en mi cumpleaños, 72 años. Compré un pastel de 3 patas en la panadería del señor Mateo, decoré la mesa con flores del patio trasero, y me puse el mantel bordado que solo usaba en fechas especiales. Preparé arroz con leche como le gustaba a Tomás, y dejé la puerta abierta, como si esperara a que entrara la vida. Me senté a las 4 de la tarde, y esperé. A las 6, el sol ya se despedía, y la comida empezaba a enfriarse. A las 8, recibí un breve mensaje. Estábamos ocupados. Mamá. Luego lo aprobaremos. Después. Como si el tiempo de una madre pudiera posponerse. Colgué el teléfono. Apagué la vela del pastel y comí solo. El ruido del tenedor en el plato parecía más fuerte que el mundo entero. Y en ese doloroso silencio, por primera vez, sentí que ya no era una prioridad para nadie. Al día siguiente, Mariana envió un mensaje en el grupo familiar. Dijo que estaban pensando en cambiar de casa, que necesitaban más espacio, porque su hermana quería venir a vivir a Oaxaca, y que, quizás, sería interesante que doña Dolores vendiera su casa y se fuera a un apartamento más pequeño, con más seguridad. Así escribió, con más seguridad, como si hubiera pasado 40 años viviendo en peligro, como si mi casa se hubiera convertido en un riesgo, y no en un hogar. Comencé a notar sus palabras. Siempre había una coma venenosa, un consejo disfrazado de crítica, es solo una sugerencia que, en el fondo, era una orden disfrazada. Tomás, cuando hablaba poco, y cuando miró, se dio la vuelta. Parecía llevar un peso que no quería compartir conmigo, pero sabía que algo estaba pasando. Una vez lo vi firmando unos papeles en la sala de estar. Cuando entré, lo escondió rápidamente, diciendo que era del trabajo. En otra ocasión, Mariana habló con alguien por el altavoz en el pasillo, y dijo: «Sí, está casi resuelto». Ni siquiera se dio cuenta. Colgó cuando me vio. Sonrió, y dijo que era un engaño. Fingí creerlo, y fingieron que me amaban. Este fue el acuerdo silencioso que se formó. Los domingos, una vez llenos de risas,
Se han convertido en visitantes apresurados. A veces ni siquiera venían. A veces dejaban a los niños conmigo, como si fuera una niñera libre. Yo me encargué de eso. Por supuesto. Porque el amor que sentimos por nuestros nietos no tiene la culpa de los errores de los padres. Pero cuando la puerta se cerró, y la casa volvió a ser mía, el vacío era ensordecedor. Hubo días en los que hablé en voz alta, solo para no olvidar el sonido de mi propio discurso. Me pregunté si había hecho algo mal, si en algún momento me convertí en una carga, porque así es como comienzan a tratarnos cuando envejecemos, como una carga. No lo dicen con palabras, sino con gestos, con prisa por irse, con el suspiro antes de escuchar lo que tienes que decir, con el veré esto más tarde que nunca llega. Comencé a sentirme como un invitado en mi propia vida. Todo era mío, pero ya no me pertenecía. La mesa seguía siendo la misma, pero los platos estaban guardados, las fotografías de Ernesto seguían en el pasillo, pero ya pasaban sin mirar. Era como si me hubiera vuelto invisible dentro de las paredes que había construido con manos callosas. Y cuando una mujer comienza a sentirse invisible, es porque alguien está a punto de intentar borrarlo por completo. Saber tiene dolores que no necesitan gritos. Se esconden en los detalles. Como cuando Mariana empezó a responder por mí en el grupo familiar, como si no supiera usar el celular. O cuando Tomás empezó a comprar a mi nombre, para hacerlo más fácil. O cuando una vez encontré mi certificado de nacimiento fuera de lugar. Y no entendí por qué. Pero mi corazón entendió. Porque el corazón de una madre siente lo que la boca de sus hijos no tiene el coraje de decir. Y allí, en medio de ese silencio, lleno de cosas no dichas, comencé a recoger los pedazos de lo que estaba por venir, porque lo peor aún me esperaba. En mi propio cuerpo, en un simple estornudo que se convirtió en fiebre. Y con fiebre, eso me sacó de la casa. Pero, ¿fue solo la enfermedad lo que me sacó de allí? ¿O estaban listos, esperando la oportunidad de hacerlo por mí? Lo entenderás, cuando te cuento lo que pasó cuando terminé en el hospital. Comenzó con una tos tonta, uno de esos que creemos que nos gastamos con té de eucalipto y tela en el pecho. No quería molestar a nadie, ni siquiera se lo dije a Tomás. Me llené de remedios caseros, los inhalé con agua caliente y sal, pero mi cuerpo comenzó a debilitarse. Por la tarde se levantó una fiebre leve, y por la noche la cama se convirtió en un barco que se balanceaba. Hubo un día en que me desmayé en el patio trasero. Me desperté con la cara sucia de suciedad y la camisa mojada de sudor. Levanté el teléfono y llamé al número de emergencia. Solo. El conductor de la ambulancia, un joven llamado Luis, fue quien me ayudó a levantarme con cuidado, preguntando todo el tiempo si alguien de la familia me iba a acompañar. Te dije que mi hijo debe estar ocupado. Y guardé silencio. Me llevaron al Hospital General de Oker, Aurelio Valdivieso, que está cerca del centro, pero para los que son débiles, parece que están en otro mundo. El pasillo olía a alcohol y soledad. Me pusieron en una camilla, luego en una cama, luego en una habitación aislada. Las pruebas confirmaron: infección pulmonar. Serio. Los médicos dijeron que la edad complica las cosas. Asentí. No me quedaba nada más. Tomás apareció 2 días después. Entró a toda prisa. Dijo que era difícil salir del trabajo, que Mariana se había quedado con los niños. Trajo flores, hecho de plástico. Se sentó en el borde de la cama, jugando con su teléfono celular todo el tiempo. Cuando llegó el médico para explicarme el tratamiento, dijo que tenía que irse, y me pidió que firmara unos papeles y que lo solucionaría todo. Le pregunté qué era, y respondió: solo autorización para el plan de salud y algunos trámites bancarios. No te preocupes, mamá, yo me encargo de todo. Lo firmé. Firmé porque confiaba, porque su sangre corrió sobre mí antes de correrle a él, porque les cambié los pañales con las manos doloridas por las agujas, porque nunca imaginé que un niño pudiera. Pero me estoy adelantando. La hospitalización fue larga, casi 30 días. Tenía fiebres que me arrancaban los nombres de las personas, delirios con Ernesto pidiéndome que bailara. Hubo un día en que lloré toda la noche porque soñé que tiraban mis cosas. Me desperté mojado de sudor, con la sábana pegada a mi espalda, y mi pecho dolorido más por el vacío que por el dolor. Mariana no fue a verme, ni una sola vez. Su nombre ni siquiera apareció en el periódico de recepción. Solo Tomás, que regresó por segunda vez, aún más apresurado. Esta vez, no traje flores.
Traje más papel. Y un sobre marrón. Recuerdo vagamente que dijo: es para dejar todo en orden. Mamá, en caso de que algo suceda. Quería preguntar más. Pero el dolor era grande. La medicina fuerte y la cabeza. Su cabeza era niebla. Fichado. Una enfermera. La S.R.A. Leticia. Me miró de reojo después de que se fue. Él dijo: su hijo parece muy preocupado por los documentos. ¿No? Solo sonreí. Pero era palpitante. En la última semana. Mejoré. El médico me dijo que escapé por poco. Dije que mi edad me pesaba. Pero mi fuerza me había ayudado. No respondí nada. Solo miré por la ventana. Afuera. El cielo oaxaqueño todavía era azul. Pero dentro de mí. Algo había cambiado. El día del alta. Me puse mi ropa sencilla. Tomé mi bolso y fui solo al taxi. El hospital me dio una bolsa con los medicamentos. La señora de la recepción preguntó si alguien me iba a recoger. Dije que no era necesario. Que la casa estaba cerca. Pero lo que no sabía es solo que esa casa, que tantas veces imaginé en las primeras horas del hospital, con olor a café, sábanas limpias y la mecedora en el patio trasero, ya no era mío. Y lo que me esperaba detrás de esa puerta era peor que cualquier fiebre. El taxista se detuvo frente a la puerta de hierro verde, la misma que Ernesto había soldado cuando Tomás aún era un niño. Miré a casa como si regresara de una guerra y viera mi hogar en la distancia, soñando con el olor de la estufa, el crujido de la puerta, la alfombra descolorida de la entrada. Tomé mi bolsa de ropa, el maletín con los exámenes y caminé lentamente. Cada paso era una esperanza. Pero antes de tocar el pomo de la puerta se abrió. Y no fue Tomás quien apareció. Tampoco Mariana. Era una mujer que nunca había visto en mi vida. Unos 30 y tantos, cabello teñido de rojo, cara de pocos amigos. Me miró como si fuera una vendedora. Y él preguntó: ¿quién busca? ¿Señora? Eso me detuvo. ¿Mi nombre? Mi nombre ya no vivía en esa puerta. La garganta se secó. Su corazón se aceleró. Y por un momento, pensé que había cometido un error en el discurso. Pero luego vi el rosal que planté con Ernesto. Vi la tela bordada colgando de la ventana de la cocina. Vi mi alfombra, mis flores, mis ladrillos. Antes de que pudiera responder, Tomás apareció en el pasillo, como si ya supiera lo que se avecinaba. Mamá. Tenemos que hablar. La mujer se fue sin presentarse. Simplemente me hizo una señal para que entrara. Mis pies vacilaron. Entré como si entrara en una habitación donde él estaba feliz. Y ahora es un visitante. Mariana estaba sentada en el sofá. No se levantó. No me miró a los ojos. Solo dije: ¿cómo estás? Y luego, se quedó en silencio. Dije que necesitaba una ducha. Para descansar, Tomás me condujo por el pasillo. Y solo allí me di cuenta. Mi habitación estaba ocupado. Las paredes que contenían las fotos de mi boda ahora tenían calcomanías para niños. Las sábanas eran demasiado floridas. Y una mochila tirada al suelo decía que ese espacio ya no era mío. Tomás habló en voz baja. La familia de Mariana está pasando por dificultades. Vinieron solo por unos días. Puedes quedarte en la trastienda. Por ahora. Su por ahora fue lo que más dolió. Porque por dentro, lo entendí. No me consultaron. No me preguntaron. Simplemente lo hicieron. ¿Y yo? No. Acepté. No porque estuviera de acuerdo, sino porque todavía era débil. Porque después de casi morir, solo queremos vivir. Solo quiere un córner, una almohada, un poco de dignidad. La trastienda era donde se guardaban las herramientas de Ernesto. Un espacio húmedo, con olor a humedad y sin ventana decente. Había una cama individual apoyada contra la pared, con un colchón viejo que Mariana dijo que era temporal. Es solo hasta que todo se calme, dijo. Pero todo ya estaba en orden. Para ellos, esa noche, no me ofrecieron cenar. No me preguntaron si necesitaba algo. Me senté en el colchón, abracé mi bolso y lloré suavemente. Porque allí, en esa casa que construí con costura y nostalgia, ahora estaba un invitado. Estoy aquí, abriendo mi corazón, contando mi historia tal como fue, sin florituras, sin drama inventado. Si me estás escuchando, deja un me gusta en este video y suscríbete al canal. No para mí, sino para todas las mujeres que han sido empujadas a la trastienda, sin que nadie les pregunte si todavía tenían fuerzas para luchar.
Todavía tengo mucho que contarte. Y tal vez, en medio de mi historia, también encuentres piezas tuyas. Esa noche, mientras la casa dormía en silencio, miré al techo y pensé, ¿creen que estoy muerto? ¿O podría ser que, para ellos, realmente morí? ¿Se olvidaron de enterrar? Pero lo que no sabían, es que todavía estaba vivo, y empezando a despertar de verdad. Los días siguientes fueron como vivir dentro de un cuerpo, que ya no responde a tu alma. Me desperté temprano, como siempre lo hice toda mi vida. Pero ahora no había olor a café, ni el silencio de la casa. En cambio, voces extrañas ya resonaban en la habitación, incluso antes de que saliera el sol. La cuñada de Mariana, una niña ruidosa, llena de maquillaje y risa fácil, hizo videollamadas en la mesa de la cocina con familiares de Puebla. El suegro, un hombre de mirada sospechosa y pasos pesados, se apropió de mi sillón favorito en la sala de estar. Los niños corrían de un lado a otro, saltando sobre mi sofá como si fuera un trampolín. Y el perro, un chihuahua con un ladrido delgado y molesto, usaba la alfombra de mi sala como baño. Mariana era ahora la dueña de la casa. Movió los muebles como quiso. Un día, llegué a la habitación y vi que ella había tomado mi rosario del altar, el que recibí de mi madre cuando fui confirmado en 1965. Le pregunté dónde estaba. Ella respondió, sin mirarme, viejo ya roto. Lo tiré. Eso me dolió como si hubiera desgarrado un pedazo de mi historia. Pero me quedé callado. Me llamaban señora Dolores. Nunca mamá, nunca abuelita. Como si fuera un visitante, como si mi presencia fuera una formalidad incómoda. Algo que aún no sabían cómo eliminar sin culpa. Tomás llegó a la habitación una noche y dijo, tienes que entender que es solo una fase difícil. Mamá, se van a ir pronto. Lo miré y quise preguntarle, ¿y cuándo vas a salir de la mentira que estás viviendo? Pero me contuve la lengua, porque sabía, cuando una madre habla demasiado, se vuelve loca. Cuando es demasiado silencioso, se vuelve invisible. Básicamente, ya no vivía allí. Sobrevivió. Vi que la vajilla que compré estaba siendo utilizada por manos que no conocían su historia. El plato de barro que Ernesto y yo trajimos de Teotitlán se convirtió en un plato de comida. Mis bordados, que adornaban el pasillo, desaparecieron uno por uno. Las fotos de la boda de Tomás fueron colocadas en un enorme mural, como si siempre hubieran sido dueños de esa casa. Y yo era la sombra. El sofá seguía siendo mío, pero la risa no. Recuerdo una noche en particular. Llovió. La casa estaba llena de voces y música que no reconocí. Risas fuertes. Mariana hacía tacos con su hermana, mientras su suegro miraba fútbol a todo volumen. Me quedé allí en la pequeña habitación, sentado en el borde de la cama, con los pies fríos y el pecho pesado. Solo quería tomar un poco de té. Fui a la cocina. Agarré una taza. Pero antes de poner agua, escuché a Mariana susurrar. Ella todavía está aquí. Ni siquiera puedo respirar bien. Regresé a la habitación con la garganta apretada. Allí, acostado en un colchón torcido, con olor a pintura vieja, comencé a hablar conmigo mismo, y por primera vez en años, me sentí enojado, una ira tranquila pero firme, como si algo dentro de mí se hubiera despertado. No grité, no cerré la puerta, pero en ese silencio, comencé a escribirlo, no con lápiz y papel, pero con los ojos, con el alma, cada gesto, cada frase, cada mensaje disfrazado, porque lo que olvidaron es solo que viejo no significa tonto, y que cuando una mujer silenciosa comienza a observar, es porque ya está preparando el siguiente paso. Pero, ¿qué hizo Tomás al día siguiente? Fue el golpe que destrozó el resto que aún me quedaba. Y eso es todo, que todo empieza a girar. Me desperté ese día con una opresión en el pecho. Ya no era la enfermedad, era otra cosa, más profunda, una sensación de que algo andaba mal, pero que aún no tenía nombre. Tomé un sorbo de café recalentado, y miré a través de la rendija de la puerta. Mariana salió con sus hijos. En auto, como si fuera dueña de todo, el suegro cortó las malas hierbas en el jardín. Sin preguntarme si podía, era como si hubieran tomado posesión de mi vida. Pero fue una frase suelta de Tomás lo que encendió mis sospechas. Estábamos en la cocina, y pregunté sobre el pago del impuesto a la propiedad. Él respondió, sin mirarme, ya está a mi nombre. Lo resuelvo ahora. Me congelé. ¿En tu nombre?
¿Cómo es eso? Se atragantó. Sonrió un poco avergonzado y dijo: te lo explicaré más tarde. Mamá, es solo para evitar dolores de cabeza. Regresé a la habitación temblando por dentro. La sangre subió. El recuerdo llegó como un relámpago. Los papeles que me hizo firmar en el hospital. Esos sobres marrones. La actitud apresurada. Mi cuerpo débil. La pluma temblorosa en mi mano. Empecé a juntar todo como si estuviera cosiendo una colcha vieja nuevamente. La enfermera comentando. Su mirada culpable. El silencio de Mariana. A la mañana siguiente, me puse mi mejor blusa. Tomé la copia de la escritura que aún estaba en mi bolso, y fui sola a la oficina de registro. El señor que me atendió, un tipo amable llamado Andrés, me pidió mi documento y lo revisó en el sistema. Se quedó en silencio durante unos segundos. Y luego dijo: la casa está registrada a nombre de su hijo, Tomás Guzmán. Pregunté: con reserva de usufructo, ¿verdad? ¿Está a mi nombre también? Miró la pantalla. Se hizo una donación con reserva. Sí, pero más tarde se eliminó el usufructo. Ahora está totalmente a su nombre. Perdí el aliento por un momento, como si alguien hubiera borrado mi historia con un sello. Pero, ¿cuándo fue eso? Durante el período de su hospitalización. Aquí hay una firma cara a cara. Regresé a casa con las rodillas suaves. Me encerré en la pequeña habitación y me senté en el borde de la cama. Las lágrimas no salieron. Era un vacío seco. Como alguien que llora tanto por dentro, que el cuerpo se cansa. Llamé a Tomás para hablar. Vino. Estaba nervioso, mirando hacia el pasillo, tal vez esperando que Mariana lo escuchara. Me engañaste, Tomás. Se sentó. Trató de tomar mi mano, pero la tiré. Mamá, hice esto para protegerte. Confiaste tanto en mí. Solo quería asegurarme de que no pasara nada malo si un día muriera. ¿Eso es todo? ¿Ya estabas planeando mi ausencia? Guardó silencio. Mariana apareció en la puerta. Sin ser llamado. Una anciana enferma no puede ser dueña de una propiedad así. ¿Alguna vez has pensado si alguien la hace firmar algo y lo perdemos todo? Era mejor así. ¿Alguien le hizo firmar que sí? Mariana. Ya sabes quién. Ella sonrió torcidamente. Izquierda. Tomás me miró fijamente como si esperara el perdón. No lo hice. Simplemente dijo: lo pensaré. Y volví a mi pequeña habitación. Pero no fui con la cabeza gacha. Fui en silencio. Sí. Pero lo hace. Y si has llegado hasta aquí escuchándome, prométeme una cosa. No dejes de lado esta historia ahora. Porque lo que descubrí en los días siguientes es el tipo de cosas que cambian a una persona para siempre. Y si alguna vez has sentido que te quitaron algo sin siquiera consultarte, entonces entenderás exactamente lo que viene a continuación. La casa ya no era mía. Pero el silencio, eso fue, y estaba dentro de él, que mi plan comenzaría a nacer. Esa semana, decidí caminar por la casa. No me como alguien que camina, pero, como si se despidiera en silencio, comencé en el patio trasero. Toqué el rosal que planté con Ernesto en nuestro segundo aniversario de bodas. Cada rama parecía un recuerdo. Fui al balcón. Allí, solía sentarse después del almuerzo con una radio de batería, escuchando rancheras y sonriendo en la esquina. Recordé la primera vez que llovió mucho, y la cocina se inundó todo el camino. Corrimos con cubos y paños para el piso, riendo en medio del caos. Ahora, Mariana ordena que las fichas que elegí se cambien yo misma. Dice que son feos y anticuados. Entré al pasillo. Las paredes estaban desnudas. Las fotos se han ido. Mis bordados, que lavé a mano con tanto cuidado, se guardaron no sé dónde. Entré en la habitación donde Tomás creció. Miré la esquina donde solía guardar sus carritos. El recuerdo más fuerte llegó como un puñetazo. El día que se cayó de su bicicleta. Tenía 8 años. Se raspó la rodilla. Lloró toda la noche. Me quedé despierto durante 2 noches seguidas, cambiando el vendaje, rezando suavemente, cantando para calmarme. Ahora me pasa sin tocarme. Mariana me vio parada allí y dijo, con desdén: necesitas detener este sentimentalismo. Se está volviendo dramático. No respondí. Fui al viejo armario. En la trastienda, tomé una caja de cartón llena de documentos. Empecé a buscar el testamento que Ernesto y yo hicimos hace años, cuando todavía estábamos lo suficientemente sanos como para pensar en él después. Allí, entre papeles amarillentos, facturas pagadas con sudor,
Encontré notas viejas, recetas familiares, cartas que me escribía cuando viajábamos por separado. Todo esto valía más que cualquier escritura. Me senté en el suelo y lloré en silencio. Saber tiene dolores que no se pueden gritar. Simplemente cerramos los ojos y dejamos que corran por las esquinas de nuestro cuerpo. No es rebelión, ni ira, es luto. Me duele seguir vivo y ser tratado como muerto. En ese momento, pensé, ¿por qué es tan fácil para las personas borrar lo que se construyó con amor? ¿Por qué tanta gente solo lo valora después de perder? Dime algo. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez has sentido que alguien pisó tu historia como si no tuviera valor? Si es así, comenta a continuación. Te entiendo. Porque... de verdad, a veces, todo lo que necesitamos es saber que hay alguien que entiende. Seguí buscando en el papeleo. Encontré el testamento antiguo, pero estaba desactualizado. Ernesto me lo dejó todo a mí. Y dijo que, algún día, sería de Tomás. Cuando sea un hombre honorable, digno de nuestro esfuerzo. Esas eran las palabras escritas a mano. Honrado. Digno. Cerré los ojos. Sostuve ese papel como alguien que sostiene una brújula rota. No quería venganza. Yo no soy uno de esos. Pero tampoco aceptaría que me borraran así. Como si mi vida fuera un rasguño de lápiz que alguien puede borrar con un borrador. Y estaba en esa caja, que encontré algo que cambiaría el curso de todo. Algo que Tomás y Mariana nunca imaginaron que todavía existía. ¿Quieres saber cuál fue? Así que espera. Porque lo que viene ahora es el comienzo de mi respuesta. Era una noche calurosa. De esas en las que el aire se detiene y todo parece pesado. Las voces venían de la cocina, mezcladas con risas y cubiertos golpeando los platos. Estaba sentado en el sillón de la sala de estar. El mismo que compré cuando Tomás fue a la universidad. ¿Recuerdas? Fue mi regalo para mí mismo. Ahora, nadie me preguntó si quería sentarme. Ya me habían quitado el taburete de los pies. Ya habían cambiado el lugar de la lámpara. Me quedé allí en silencio, mirando hacia adelante. A mi izquierda, la luz de la cocina iluminaba la mitad de la pared. A mi derecha, solo sombra. Cenaron. Comieron carnitas, tortillas, arroz fresco. Los niños gritaron. El suegro hizo una broma fuerte. Mariana se rió con la cabeza echada hacia atrás, como si estuviera en el centro de un escenario. Y Tomás, mi Tomás, brindó con un grueso vaso de vidrio, diciendo, a la nueva fase, nueva fase. Nadie me llamó, nadie me miró. Yo estaba allí, visible como un viejo estante, como un mueble que alguna vez fue útil, pero hoy solo ocupa espacio. Mi estómago gruñó, pero el mayor dolor no era el hambre. Era la certeza de que había dejado de existir en esa casa. Podría haber hablado, podría haber tosido, hecho ruido, exigido un plato, pero me quedé callado. El dolor de la ausencia es mucho más fuerte en el interior que cualquier grito en el exterior. Esperé hasta que los platos se apilaron, y la conversación disminuyó. Mariana pasó junto a mí, y me preguntó, ¿sigues ahí? Respondí con un asentimiento. Fui a la trastienda. Cerré la puerta lentamente, como si no quisiera hacer ruido en mi propia casa. Me acosté con el estómago vacío. Pero mi pecho, estaba lleno. Lleno de algo que todavía no sabía cómo nombrar. Me quedé allí, mirando al techo, recordando tantas otras noches. Cuando me levanté de la cama para preparar bocadillos para Tomás, cuando Ernesto llegó a casa del trabajo cansado y calenté el desayuno temprano en la mañana. Cuando la casa respiró mi presencia, y no este silencio que se convirtió en polvo. Esa mañana, me desperté sediento. Fui al baño, me miré en el espejo de la entrada, y por primera vez en mucho tiempo, me hablé a mí mismo en voz alta. Soy más que eso. Fue allí donde algo dentro de mí cambió. Todavía no era una revuelta. Todavía no era un plan. Era solo una certeza. Una semilla. Porque nadie, y repito, nadie que haya construido toda una vida puede ser dejado de lado como una silla rota. No soy una silla. Soy de madera maciza. Y la madera vieja, cuando se incendia, incluso quema la estructura de la casa. ¿Te imaginas lo que decidí hacer al día siguiente? Bueno, te lo diré, pero prepara tu corazón. Porque ahí es cuando empiezo a reescribir mi nombre. A la mañana siguiente, me levanté antes que todos los demás. El cielo seguía siendo una tela oscura sin color. La casa dormía, pero dentro de mí
Algo ya estaba despierto. Por primera vez en mucho tiempo. No me sentí triste cuando puse un pie en el suelo helado. Me sentí firme. Una vieja firmeza. De esas que solo llegan después de mucho dolor tragado en silencio. Encendí la lámpara de la habitación y saqué mi cuaderno con tapa roja. El mismo que usé hace años para anotar recetas y pedidos. Ahora, ganaría otro papel. En él, escribí en letra pequeña. Comienzo del nuevo comienzo. Y abajo, comencé a registrar todo lo que recordaba. Fechas, frases, miradas cruzadas, el nombre de la notaría, el nombre del empleado que confirmó el traslado, las palabras de Mariana en la cocina. Cada detalle era una pieza. También escribí sobre los papeles firmados en el hospital. Y más abajo, como en un arrebato sagrado, dije: fui engañado, pero no muerto. Doblé el cuaderno con cuidado. Lo puse en mi bolsa de tela y fui al baño. Me lavé la cara. Me até el cabello y me puse la blusa azul que Ernesto siempre elogiaba. Pareces una mujer de respeto, dijo. Esa mañana no desayuné. Tomé mi tercio de repuesto. La otra Mariana lo tiró. Y salí de la casa con pasos firmes. Fui a la parroquia de Santo Domingo, allí en el centro de Oaxaca. El padre Javier, un viejo amigo de la familia, todavía celebraba las misas de los miércoles. Esperé a que terminara el servicio. Y cuando me vio, abrió una sonrisa cansada pero sincera. Dolores. ¿Cuánto tiempo? Padre. Necesito orientación. Pero es algo serio. Nos sentamos en el banco trasero de la capilla. Le conté parte de lo que estaba pasando. No todo. No como víctima. Pero como si pidiera una luz. Escuchó en silencio. Y al final, dijo: conozco a un joven de la comunidad que ayuda a los ancianos en estas situaciones. No es un abogado rico, pero es honesto. Su nombre es Simón. ¿Puedo darles el contacto? Escribí el número en una hoja de hostia usada, que improvisó como papel. Le di las gracias. Le besé la mano como lo hizo mi madre, y me fui de allí con algo nuevo. Dirección. Regresé a casa a la hora habitual. Nadie notó mi ausencia. De hecho, no creo que ni siquiera se dieran cuenta si no regresaba. Almorcé en la habitación, con un plátano y pan duro. Cuando todos subieron a dormir la siesta de la tarde, fui a un cibercafé en la esquina. Allí, con la ayuda del niño que cuida las computadoras, escaneé los documentos antiguos, la escritura original de la casa, el testamento de Ernesto, las cartas antiguas y hasta fotos mías sosteniendo a Tomás en mi regazo. Porque a veces, la prueba no es solo papel, es memoria viva. Hice esto durante 4 días seguidos. Todas las tardes, después de comer, mientras descansaban, me iba con la excusa de tomar un poco de aire. Pero estaba diseñando. Reuní todo en una memoria USB, que me dio el propio asistente de la casa LAN. Guardé el dispositivo dentro de una lata de galletas, en la parte trasera del armario, detrás de las toallas que nadie toca. Saber. Nunca fui una mujer para gritar, pero soy una mujer para recordar. Desde coser puntada a puntada hasta formar un manto firme. Si este pedazo de mi vida puede convertirse en un espejo, o un abrazo para alguien, ¿me ayudará a llevarlo adelante? Dale me gusta, y suscríbete aquí al canal. Hace más diferencia de lo que piensas. A veces, decir la verdad es todo lo que tiene una mujer, y saber que hay alguien escuchando al otro lado, ya es un poco curativo. Poco a poco, volví a ponerme de pie por dentro. Empecé a hablar aún menos, para escuchar más, cada frase que decía Mariana, cada paso de Tomás, cada recibo que dejaba sobre la mesa era una pista. Pensaban que estaba senil, pero estaba lúcido. Y construcción. Y fue en silencio, que comencé a defenderme, pero lo que descubrí cuando fui a conocer a ese abogado, era algo que ni siquiera yo estaba listo para escuchar. Y ahí es donde la historia cambia de tono. Pasé el resto de esa semana en silencio, observando todo, cada plato que desapareció de la cocina, cada cambio de muebles, cada palabra dicha en voz alta, a propósito, como si quisieran provocarme, pero por dentro, ya no era el mismo. Ya no era la mujer sentada en el sillón esperando ser notada. Era una anciana completa, con una memoria vívida y manos firmes. El domingo, mientras salían a almorzar, algo que nunca hacían cuando cocinaba, aproveché el silencio de la casa vacía para abrir el fondo del armario de la habitación, que era mía y ahora era un almacén. Allí,
detrás de una maleta vieja y una pila de mantas. Encontré la caja azul, donde guardábamos documentos importantes. Ernesto siempre decía, las cosas que tienen valor real, las mantenemos cerca del suelo, para que el tiempo no se cargue. Abrí la tapa con calma, como quien mueve un altar, y ahí estaba. La voluntad, fechado en 2009. Papel amarillento, pero firme. En el texto, estaba claro. La casa se quedaría conmigo. Dolores Guzmán. Hasta el final de mi vida. Y más abajo, en letra más pequeña, una cláusula que yo mismo pedí incluir. En la época en que Tomás aún era un niño que estudiaba ingeniería. Si el heredero único abandona, descuida o causa daño moral al propietario de este bien, la herencia se revertirá. Ernesto quiso retirar esto una vez, diciendo que era demasiado duro. Pero insistí. No es por desconfianza, es por seguridad, le dije. Y él, con esa mirada tranquila, firmó. Con el testamento en mis manos, me dirigí a la dirección que me había dado el padre Javier. El abogado, don Rubén, era un hombre de casi 80 años, de voz baja y ojos que parecían haberlo visto todo. Le mostré la voluntad. Lo leyó con calma. No me interrumpió. Cuando terminó, respiró hondo y dijo, Doña Dolores, esto puede ser mucho más que un artículo. Le expliqué sobre el traslado de la casa durante mi hospitalización. Hablé sobre los documentos firmados mientras estaba bajo medicación. Las frases de Mariana. El desprecio de Tomás. Escribió todo. Luego dijo, incluso viejo. Este testamento tiene valor, especialmente con esta cláusula. Y si podemos probar que hubo manipulación emocional o incapacidad temporal, la reversión de la equidad es posible. Salí de allí con una opresión en el pecho, pero con esperanza en mis manos. La esperanza es así. No grita, susurra. Y ese día, me susurró. Durante los días siguientes, comencé a hurgar en los papeles del hospital. Pedí informes. Fui al Hospital General. Hablé con una vieja enfermera que se acordaba de mí. Recibí una nota del médico que describía mi estado mental debilitado en ese momento. Todo estaba encajando. Regresé a la oficina de Rubén con los documentos. Analizó. Organizó todo en carpetas y me preguntó seriamente, ¿estás listo para pelear? Lo miré a los ojos. No es una pelea. Es reparación. No quiero quitarle nada a nadie. Solo quiero lo que es mío. Y eso es justo. Sonrió levemente. Entonces presentemos la demanda. Y fue ese día, sentado en la silla de su oficina, con el sonido de un viejo ventilador, girando en la esquina, que supe, la justicia avanza lentamente, pero cuando llega, ella camina con firmeza. Y si crees que hasta ahora esta historia ha tenido demasiada emoción, te lo digo con el corazón abierto, que sigue, es lo que marca para siempre, porque la verdad tiene un tiempo para aparecer, y el mío estaba llegando. Rubén me llamó un miércoles, cerca del final de la tarde. Su voz llegó con firmeza, pero con un cuidado que me dio escalofríos. Doña Dolores, llegó el informe del experto. ¿Puedes venir mañana? Dije que sí, pero esa noche apenas dormí. El cuerpo de una anciana ya sufre naturalmente dolores que llegan sin previo aviso. Pero hay dolores que no son físicos, son premoniciones. Y yo ya sabía, en el fondo, que lo que tenía que decirme no iba a ser fácil. Llegué temprano a su oficina. Me recibió con un café y la misma mirada silenciosa. Nos sentamos cara a cara, como dos viejos jugadores de cartas que saben que el próximo turno lo cambia todo. Rubén abrió un maletín y puso el informe sobre la mesa. Según los análisis, y considerando los documentos originales que trajo, la firma en la escritura de donación no es compatible con su letra. El experto da fe de que fue falsificado. Seguí mirando el periódico. La frase estaba ahí. Impreso. Blanco. Oficial. Alguien. Imitó mi letra. Alguien. Robó mi nombre. ¿Fue Tomás? Pregunté. En voz baja, casi sin sonido. Rubén suspiró. Según el análisis, era alguien con acceso íntimo a sus documentos y su rutina de escritura. Es muy probable que fuera él. Me levanté y me acerqué a la ventana. Vi el reflejo de mi rostro en el cristal. Y por un segundo, vi a la niña que era a los 23 años, cuando cargaba ladrillos con Ernesto para levantar la primera pared de nuestra casa. Recordé cada detalle que planeamos juntos. De nosotros ahorrando centavo a centavo,
de vender los vestidos en el mercado, de la lonchera llevada al trabajo. Fue en ese momento que me di cuenta. No era solo frialdad. Fue un crimen. No fue un descuido. Era intención. Volví a la mesa y dije exactamente esto. Pensó que no lo vería. Pero lo vi. Y ahora que lo vi, no iba a fingir que no lo hacía. Saber, hay recuerdos que nos marcan para siempre. Una palabra, un olor, una mirada. Y volvemos a un lugar en el pasado que parecía olvidado. Nunca olvidaré el tono de voz de Tomás ese día en el hospital, cuando me puso la mano en el brazo y me dijo: «¿Necesitas descansar, mamá?» Cierra los ojos. Ahora lo entiendo. Quería tiempo. Quería que estuviera ausente. Quería mi silencio dopado. Y lo logró. Quería preguntarte algo. Desde el fondo de mi corazón. ¿Alguna vez has pasado por algo así? ¿Un momento en el que la confianza se convirtió en un cuchillo? ¿O alguna vez has oído hablar de alguien que haya experimentado esto? Si es así, dímelo aquí en los comentarios. Comparte un recuerdo. Por pequeño que sea. A veces, compartir es el primer paso para sanar. Salí de la oficina con el corazón hecho pedazos, pero con el alma firme. Lo que me habían hecho ya no era solo una injusticia, fue una agresión contra todo lo que construí. Pero aún así, no podía odiarlo. El amor de una madre es algo extraño. Se lastima, pero no muere fácilmente. Esa noche, regresé a casa, y encontré algo que olvidaron ocultar. Algo que... Ahora lo sé. Iba a cambiar la clave de toda la historia. ¿Quieres saber qué era? Bueno, entonces escucha lo que viene a continuación, porque la verdad aún no ha terminado de nacer. El sol ya se escondía detrás de las montañas de Oaxaca, cuando entré en la habitación. La luz naranja se filtraba a través de las rendijas de la ventana, dibujando largas sombras en el piso de baldosas. Tomás estaba acostado en el sofá, con la misma postura de un adolescente perezoso, control remoto en mano, ojos vidriosos sobre el televisor. Mariana estaba revolviendo las ollas en la cocina, riéndose a carcajadas de alguna broma de su padre. Estaba viendo telenovelas con su esposa, los dos hundidos en el sillón que alguna vez fue mío. No dije buenas tardes, no ofrecí café, no inicié una conversación. Simplemente me acerqué a la mesa, acerqué una silla lentamente, y me senté con las manos cruzadas en mi regazo. Se fijaron en mí. Poco a poco, Tomás bajó el volumen del televisor. Mariana volvió ligeramente la cara. El suegro soltó un ñan. ¿Todo bien, señora Dolores? Un sinesia, como si hablara con un vecino lejano. Esperé a que el silencio hiciera su trabajo. Y luego dije: sí, mañana voy a salir de esta casa. Nadie reaccionó de inmediato. Parecía como si mis palabras todavía estuvieran flotando en el aire, esperando aterrizar. Tomás fue el primero en hablar. ¿Qué quieres decir? ¿Mamá? ¿A dónde va? Quédate donde me miran a los ojos. Respondí, mirándolo directamente. Mariana dejó escapar una risa corta y ahogada. ¿A dónde vas? ¿Un asilo? La miré. Con la calma de alguien que ya ha visto lo que necesita ver. Iré a donde mi presencia no sea una molestia. Es eso. Tomás dejó caer el controlador en el sofá, y se acercó a mí. Tenía esa cara de hijo que quiere parecer preocupado, pero el fondo de sus ojos era de alivio. Si eso es lo que quieres, mami, lo entendemos. Entiende, pensé. Creen que están ganando. Me levanté de mi silla lentamente. Solo dije: dejaré la llave en la entrada cuando me vaya. Y caminé hacia la trastienda. Cerré la puerta sin llamar. Esa noche, la casa parecía más viva que nunca. Las risas resonaron a través de las paredes. Escuché brindis. Risas fuertes. Celebraron. Pensaron que se había eliminado el último obstáculo. Pero lo que llevaba no era solo la maleta con mis vestidos y medicinas. Era una historia. Con evidencia. Con fechas. Con testigos. Y con un testamento firmado por un hombre que amaba más de lo que era amado. Dentro de mi bolso, había copias de todos los documentos. Dentro de mi pecho, una dignidad en silencio. No sabían, pero lo que se avecinaba ahora, era un cambio de rumbo. Porque cuando la justicia llama a la puerta, no pide permiso. Y al día siguiente, alguien muy importante también iba a llamar a esa casa. ¿Quieres saber quién? Bueno, no me sueltes. Porque lo que sucede después de eso, es lo que lo cambia todo. El cielo aún estaba oscuro cuando tiré de la cremallera de mi maleta.
Puse solo lo necesario. 2 faldas. 3 blusas. Mis medicinas. El rosario que sobrevivió, y la carpeta roja con todos los documentos. El resto... Lo dejé. Se compra ropa. Se toman prestadas ollas. Pero la historia que viví dentro de esa casa, nadie puede quitármela. Y mucho menos el derecho que construí con callos en la mano, y lágrimas en la almohada. Salí por la puerta trasera, como si no quisiera despertar a nadie. El piso todavía estaba frío, y el aire olía a café rancio. En la mesa de la sala, dejé un sobre. En el interior, una nota escrita a mano. Pensaste que no lo sabía. Es eso. Sin suscripción. No hay despedida. Cerré la puerta lentamente. En el taxi que me esperaba en la esquina, me senté en el asiento trasero. Abracé mi bolso en mi regazo y respiré hondo. El conductor preguntó: ¿A dónde va, señora? Mitla, Rua das Jacarandas. Número 88. Allí vive mi prima Marta. No somos cercanos. Pero cuando llamé días antes, ella simplemente dijo: Vamos. Aquí hay techo, comida y silencio. Y eso es lo que necesitaba. Cuando llegué allí, tomé una ducha caliente, comí pan y mantequilla, y dormí como no había dormido en meses. Cuando desperté, el mundo ya había comenzado a girar de nuevo, solo que ahora, a mi favor. 2 días después, Tomás recibió la notificación judicial. La reversión de la renta variable estaba oficialmente en marcha. El proceso incluyó el informe de firma falsificada, el testamento original de Ernesto, los informes médicos y la petición de don Rubén. Me dijeron que Mariana tuvo un ataque de ira cuando lo leyó, que le gritó a Tomás, que llamó a su suegro, que quería ir con mi primo para confrontarme. Pero ya era demasiado tarde. Cambié mi número, cambié mi dirección, cambié de ciclo. En el grupo familiar, el que nadie usaba excepto para enviar cadenas y fotos de sus nietos, envié un solo mensaje: estoy bien, no me busques más. Después de eso, silencié al grupo. ¿Sabes lo que significa cortar un lazo con el que has puesto en el mundo? Es como arrancar una parte de tu pecho con la mano. Pero hay momentos en los que sangras para sanar o mueres asfixiado por dentro. Se rieron cuando pensaron que me iba de la escena, pero no me fui. Simplemente, cambié de etapa. Y el siguiente acto. El siguiente acto sucederá donde menos lo esperen, frente a un juez. ¿Quieres saber cómo fue ese día? Bueno, no parpadea, porque el silencio hablará más fuerte que cualquier grito. Los días que vinieron después de la notificación fueron de silencio, de mi lado, pero por otro lado, la desesperación comenzó a sonar como un tambor en un día de procesión. Tomás, el mismo hijo que apenas me había mirado a los ojos en las últimas semanas, ahora corría por el barrio, buscó vecinos, viejos amigos de Ernesto, y dijo que no estaba bien de la cabeza. Mamá es senil, está siendo manipulado por personas interesadas, repitió como estribillo. Mariana, a su vez, comenzó a esparcir veneno entre sus familiares, especialmente los de su lado. Envió mensajes diciendo que los odiaba, que nunca acepté a su familia, que me había asustado para siempre. Toda una telenovela, de esas que ni Televisa se atrevería a escribir, pero mientras trataban de pintarme como loco, todavía estaba de pie, con mi verdad bajo llave, y todos los documentos en mi regazo. Rubén, mi abogado, sabía que esto podía suceder, por lo tanto, llamó a la Defensoría de los Derechos de las Personas Mayores. Unos días después, recibí en casa a un trabajador social, un joven educado llamado Emiliano. Se sentó conmigo en el porche de la casa de Marta. Tomó café con pan de yema. Me hizo preguntas. Quiso ver mis medicinas, mis exámenes, mi rutina. Al final de la visita, me miró con una sonrisa serena y dijo: Doña Dolores, eres más lúcido que muchos jóvenes. Y en ese instante, sentí como si el mundo volviera a girar sobre mi eje. Hay cosas que vivimos y guardamos, porque pensamos que nadie las entenderá, pero a veces, contar puede ser el abrazo que otro corazón necesita. Si esta historia te conmueve, disfruta de este video y suscríbete aquí al canal. ¿Quién sabe? Tal vez llegue a alguien que está pasando por algo similar. A veces, todo lo que una persona necesita es saber que no está sola. Pero volviendo atrás, cuando Tomás se enteró de la visita de la trabajadora social y la opinión positiva, intentó otro camino,
Rubén envió una solicitud de reunión. Quería hacer un acuerdo familiar. Mariana incluso escribió un correo electrónico, diciendo que quería resolverlo sin escándalo. Incluso pensé. Me pregunté si valía la pena seguirlo hasta el final. Pero luego recordé. Si solo fuera por el dinero, habría aceptado ese pequeño cuarto trasero, ese colchón mohoso, el desprecio diario. Me había tragado la humillación con agua y pastillas. Pero no. No se trataba de dinero. Se trataba del nombre. Sobre la historia. Sobre el respeto. Rechacé el acuerdo. Le envié un mensaje de que lo veré en la corte. Y si hasta este punto de la historia crees que he sido firme, prepárate, porque cuando llegó el día de la audiencia, la anciana que pensaban que era débil, se puso de pie con una fuerza que nadie esperaba. ¿Quieres saber qué pasó en esa sala de justicia? Así que quédate conmigo, porque el cambio apenas comienza. Entré a la sala del tribunal en San Felipe del Agua con el corazón acelerado, pero manteniendo cada paso firme. Me puse mi viejo vestido azul marino, el que yo mismo cosí hace años, cuando Tomás aún era un niño, y corría por los pasillos de esta casa que ahora parecía tan lejos de mí. Cada costura llevaba recuerdos silenciosos de cuidado, de amor, de noches de vigilia planeando su futuro, y ahora ese vestido parecía un escudo, una armadura discreta para enfrentar lo que se avecinaba. Tomás estaba allí, sentado al frente, con los hombros tensos, su mirada evitando la mía. Pude ver la culpa y el miedo mezclados en su rostro. Un hijo que amaba y que de alguna manera se perdió en decisiones que nunca imaginé que tomaría. Mariana, como era de esperar, no apareció. Sus disculpas fueron enviadas, pero no cambiaron nada. Su ausencia, en el fondo, solo reforzaba que toda la frialdad y el desprecio estaban planeados. El juez abrió la sesión y comenzó a escuchar los argumentos. Mi abogado, Rubén, presentó cada documento cuidadosamente, sin prisas, permitiendo que la verdad hablara por sí misma. Mostró los informes de los forenses caligráficos, que confirmaron que mi firma en la donación de la casa había sido falsificada. Cada página que presentaba parecía hacer vibrar el aire con justicia. Luego vino el Antiguo Testamento de Ernesto, guardado durante años, que demostraba que yo era el legítimo propietario, y que cualquier intento de transferirlo sin mi consentimiento era nulo y sin efecto. En medio de la audiencia, sentí que una extraña calma me invadía. Es curioso cómo, después de tanto sufrimiento, la fuerza no surge de la ira, sino de la claridad. Miré a mi alrededor, y vi a Tomás acurrucado en su silla, su abogado tratando de argumentar que yo había firmado conscientemente, pero el experto rápidamente desmanteló cada punto. Me explicó que mi mala salud, combinada con el frágil estado emocional después de la hospitalización, hacía imposible cualquier firma consciente. Toda la habitación pareció quedarse en silencio, y me di cuenta, con una mezcla de alivio y emoción, de que finalmente se estaba reconociendo la verdad. Es curioso cómo la vida nos enseña que algunas injusticias nos hacen más fuertes, y que la paciencia y la memoria pueden ser nuestros mayores aliados. Miré las caras en la habitación, y pensé, ¿cuántas veces nos sentimos invisibles? Como si nuestras historias no importaran. Si alguna vez te has sentido así, escribe en los comentarios. Sé cómo es. Y recordemos que no estamos solos. Al regresar a la audiencia, sentí que mi corazón se llenaba de una mezcla de emoción y alivio. Cuando el juez comenzó a tomar la decisión, se determinó la reversión de la propiedad. La casa volvería a mi nombre, con todos los derechos intactos. Además, se inició una investigación criminal por falsificación, asegurando que nadie pudiera seguir manipulando o aprovechándose de mi historia. Sostuve el documento con manos temblorosas, pero mis ojos estaban fijos, mirando al frente, consciente de cada batalla que había librado para llegar allí. El silencio en la habitación era pesado, pero llevaba justicia. Tomás bajó la cabeza, el peso de la culpa finalmente visible, y me di cuenta de que no solo se estaba restaurando la propiedad, sino también la verdad sobre los valores que había ignorado durante tanto tiempo. Cada detalle de esa habitación, cada testigo, cada documento, funcionaba como un eco de la vida que había reconstruido en silencio. Y ahora todos se enfrentaban a la realidad. La vieja que subestimaban había ganado. Al salir del juzgado, sentí la brisa oaxaqueña en mi rostro. El sol de la tarde golpeaba ligeramente, calentando mi piel, como si celebrara esa victoria silenciosa conmigo.
La casa. Mi historia. Mi vida. Todo lo que había guardado con cuidado, paciencia y amor. Había vuelto. Pero había algo más profundo dentro de mí. No era solo la justicia lo que me llenaba. Era la certeza de que la verdad siempre encuentra su camino. Incluso después de años de manipulación, miedo y dolor. Sostuve el maletín con los documentos cerca de mi pecho, y caminé lentamente hacia el auto que me llevaría de regreso a mi casa, en San Felipe del Agua. Cada paso parecía resonar dentro de mi alma. Podía escuchar, casi como un susurro de Ernesto, palabras que nunca decía, pero que siempre sentía. La verdad es lo que queda. Dolores. Y en ese instante, me di cuenta de que el siguiente paso sería restaurar todo lo que la ausencia y la audacia de los demás habían intentado borrar. El proceso legal fue solo una parte de la victoria. El resto sería reconstruir mi hogar, mis recuerdos y, en cierto modo, mi propio corazón. Sabía que Tomás tendría que enfrentar no solo la ley, sino también el peso de lo que hizo y lo que significó para nuestro vínculo. A cada paso que me acercaba al barrio, veía las calles que conocía desde pequeña, el ruido lejano del mercado Benito Juárez, los niños corriendo por las aceras, el olor a café recién hecho mezclado con el calor del sol oaxaqueño. Todo parecía familiar, pero al mismo tiempo transformado, como si ese lugar hubiera sido testigo no solo de mi dolor, sino de mi resiliencia. Cuando llegué frente a mi casa, la puerta de hierro que había soldado hace años estaba allí, firme, intacta. Las flores que había plantado seguían perfumando el jardín, y la alfombra roja de la entrada parecía saludarme. Respiré hondo, abrí la puerta y entré. Cada paso resonaba en los pasillos que construía yo mismo, y podía sentir el peso de la historia equilibrándose nuevamente. Sostuve el pomo de la puerta de la habitación, donde habían tenido lugar tantas fiestas, risas e historias, y me di cuenta de que nada podía borrar lo que es verdad. La casa no era solo paredes y ladrillos, era memoria, era dedicación, era amor que trascendía la traición y la frialdad. Y en ese momento, entendí que si bien el juicio había sido el clímax de la justicia formal, el verdadero triunfo radicaba en mi reconexión con mi propia historia y dignidad. Y mientras colocaba el documento firmado y validado sobre la mesa de la sala, miré al horizonte a través de las ventanas de la sala, y una pregunta silenciosa se cernía en mi mente. ¿Qué hará Tomás cuando finalmente comprenda el tamaño del dolor que ha causado? Y si habrá alguna forma de reparar, no solo la justicia legal, sino también la justicia legal, pero también el moral y emocional. La respuesta aún estaba por llegar, y sabía que el próximo capítulo de esta historia aún traería sorpresas, lecciones y, quién sabe, un comienzo de reconciliación. Ahora, mi historia en la corte fue solo un capítulo en la lucha que convirtió el dolor en fuerza. Pero lo que realmente me preocupaba ¿era posible que la verdad sobre Mariana y los suegros también saliera tan claramente como la reversión de la propiedad? ¿Y si hay más secretos escondidos en los papeles que aún no hemos visto? Estas preguntas me acompañaron de regreso a casa, plantando una expectativa silenciosa de que el verdadero punto de inflexión aún no había terminado. Con cada paso, sentía que algo más grande estaba a punto de revelarse, y mi corazón, aunque cansado, estaba preparado para la próxima sorpresa que la vida aún tenía reservada. La casa estaba inquietantemente silenciosa cuando entré por la puerta principal, sintiendo cada paso resonar en los pasillos vacíos. Tomás y Mariana se habían ido, dejando un rastro de desorden, sillas rotas, libros esparcidos, fotos rotas, juguetes olvidados en el suelo. Por un momento, sentí ganas de llorar, no por la destrucción física, sino por el simbolismo de esa ausencia, la ausencia de quien una vez me prometió cuidado, respeto y amor. Cada habitación parecía gritar sus elecciones, pero caminé lentamente, disfrutando del silencio y la soledad que ahora llenaban la casa que había construido con mis propias manos. Recuerdo cómo, hace años, este lugar vibraba con risas y voces. Las paredes contenían cada historia. El primer paso de Tomás, el olor del pastel que preparaba los domingos, las noches de Navidad con Ernesto, la alegría de los niños corriendo por el jardín. Y ahora, ese espacio estaba vacío. Pero, curiosamente, no guardaba rencor, solo el sentimiento de un luto profundo. Un luto diferente, casi silencioso, de alguien que enterró vivo a un niño,
Me senté en el sofá que había sido mío durante tanto tiempo. Acaricié la tela gastada y respiré hondo, sintiendo que finalmente podía recuperar no solo la casa, sino el recuerdo que se había tratado de borrar. Los vecinos, curiosos, fueron apareciendo uno a uno, preguntando qué había pasado, sus voces llenas de sorpresa y preocupación. Solo dije: el tiempo ha respondido por mí. Estas palabras fueron más que una explicación. Eran la síntesis de años de paciencia, de observación silenciosa y de justicia que no provenía de la ira sino de la verdad. No había lugar para represalias. No había deseo de venganza. Cada una de sus acciones había sido medida. Cada ausencia y cada mentira registrada. Y la vida, de una manera tranquila, había hecho lo correcto. Mientras caminaba por las habitaciones, recogiendo los pedazos que quedaban, me di cuenta de que ya no me sentía enojado. Mi corazón estaba en paz. Aunque llevaba la marca de una profunda traición, desempolvé y organicé los objetos restantes, devolviendo la casa a su ritmo natural. El sol de la tarde entraba a raudales por las ventanas, iluminando el jardín y los pasillos, como sellando una nueva etapa. Por primera vez en años, sentí que el espacio respiraba conmigo y no en mi contra. Mariana intentó contactarme meses después, enviándome mensajes tímidos, tal vez buscando alguna reconciliación o justificación. No respondí. Cada palabra no pronunciada, cada gesto no hecho, había sido parte del aprendizaje de que no podemos recuperar lo que se perdió, pero podemos proteger nuestra dignidad. Tomás nunca volvió a aparecer y, al mismo tiempo, su ausencia ya no era una carga, sino una libertad silenciosa que me permitía ocupar el lugar que siempre había sido mío. Miré cada habitación, y me di cuenta de que la verdadera victoria no estaba en la restitución legal de la casa, ni en los papeles que firmé ni en los forenses que demostraron mi inocencia. La victoria estuvo en mi capacidad de permanecer completo, de honrar la memoria de Ernesto y de mí mismo, y de transformar el dolor en fortaleza. Cada mueble que queda, cada foto guardada, cada detalle del jardín en flor, es ahora un recordatorio vivo de que, incluso frente a la traición y la injusticia, todavía podemos preservar lo que realmente importa. Mientras caminaba por el pasillo principal, respiré hondo, y pensé en el precio que pagaron Tomás y Mariana. Perdieron más que la casa. Perdieron a la mujer que los amaba, la confianza que nunca debería haberse roto, y el recuerdo de un vínculo que fue silenciado por decisiones egoístas. La justicia, aunque silenciosa, se ha manifestado en su ausencia, en la conciencia que, estoy seguro, pesará sobre ellos algún día. Yo, por otro lado, he reclamado más que paredes y techos. He reclamado mi lugar en el mundo, mi derecho a existir, mi propia historia intacta. Cuando me senté de nuevo en el sofá de la sala de estar, sentí una profunda paz. La casa estaba vacía, pero finalmente volvió a estar viva bajo mi cuidado. Las flores del jardín parecían sonreír al viento. El sol calentaba suavemente el pasillo, y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que realmente podía respirar. La vida, con todos sus dolores y traiciones, me había enseñado algo precioso. La fuerza no está solo en luchar, sino en permanecer íntegros y dignos incluso cuando somos subestimados. Y mientras cerraba los ojos por un momento, una pregunta silenciosa resonó dentro de mí. Incluso con el pasado finalmente resuelto, ¿qué quedará de las relaciones que una vez imaginé eternas? La reconstrucción de mi vida traerá también una oportunidad para la reconciliación, o la ausencia de algunos es la forma más definitiva de justicia. Estas preguntas aún flotaban en el aire, dejando la promesa de que la historia no termina aquí, sino que continúa, en la reconstrucción de lo perdido y en el coraje de vivir cada día plenamente. Al final, me di cuenta de que el precio que pagaron no fue solo legal o material, fue emocional, moral, grisnea y carari, ura, profundo. Y yo, aunque marcado por heridas que tal vez nunca desaparezcan por completo, era libre de seguir adelante, de cuidar la casa, de recordar sin dolor, de existir sin miedo. Por primera vez en mucho tiempo, la casa estaba en silencio, pero llena de algo que nadie podría quitar, la paz, y sabía que esa paz sería la base de todo lo que estaba por venir. Me senté frente al espejo de la sala, el mismo espejo que tantas veces reflejaba un rostro apagado, cansado e invisible. Hoy, y, sin embargo, cuando me miré a mí mismo,
Vi algo diferente. Vi a una mujer entera. Con cicatrices. Sí, pero entera. Con cicatrices que contaban historias de dolor, resistencia y coraje. Mi cabello todavía tenía mechones grises. Mis manos estaban arrugadas. Pero había en ellas la firmeza de alguien que nunca se dio por vencida. Sonreí suavemente, casi sorprendida, como si me encontrara con una vieja amiga que se había perdido. En los días siguientes, redescubrí placeres simples, que me hicieron sentir vivo. Volví a tomar la aguja y comencé a bordar. Cada puntada, cada hilo, era como coser mi propia historia. Mis recuerdos, mi orgullo. Los turistas que visitaban Oaxaca quedaron encantados con las piezas, y cada venta me trajo no solo algo de dinero, sino la sensación de que aún podía contribuir, crear y existir con un propósito. Incluso la nieta mayor, Mariana, que siempre ha sido tímida ante las tensiones familiares, apareció escondida, pidiendo perdón en medio de lágrimas silenciosas. La abracé con fuerza, sintiendo que, a pesar de todo, el amor que había plantado, seguía floreciendo. No hablé del padre. Simplemente dijo, «Todavía tienes tiempo para elegir quién quieres ser». La niña me miró con ojos brillantes. Y en ese instante, sentí que la verdadera justicia no se trata solo de recuperar lo perdido, sino de transmitir fuerza y ejemplo a las generaciones futuras. Cada mañana se convirtió en un ritual de reconexión conmigo mismo. Fui a misa en Santo Domingo. Me senté con el vecino a tomar café y hablar de viejos recuerdos. Leí cartas de Ernesto que guardaba con cariño y reverencia. Hubo momentos en los que me sentaba en el porche y simplemente respiraba, sintiendo el sol calentando mi cara, escuchando el viento pasar entre las flores que planté hace tantos años. Era mi momento. Construido de nuevo, ladrillo a ladrillo, con paciencia, silencio y gratitud por seguir vivo. Empecé a reflexionar sobre todo lo que viví, cada abandono, cada traición, cada silencio doloroso. Dieron forma a la mujer que era ahora. El dolor se ha transformado en sabiduría, la soledad, convertida en independencia, miedo, en coraje. Mientras me miraba en el espejo, me di cuenta de que finalmente mi nombre estaba allí, escrito en cada línea de mi rostro, en cada gesto de cuidado por la casa y por mí mismo. Nadie más pudo borrarlo, ni la ausencia de la persona que una vez amé, ni la frialdad de quienes intentaron llevarme. En los días siguientes, organicé la casa con calma, recogí los recuerdos restantes, limpié cada rincón con paciencia, y cada simple gesto se convirtió en un acto de afirmación. La cocina recuperó el aroma del café recién hecho, el jardín volvió a florecer, y las paredes ya no contenían miedo ni dolor, sino el recuerdo de mi presencia, mi fuerza y mi dignidad. Aprendí que la vida no se trata de lo que se nos quita, sino de lo que elegimos conservar, cultivar y transformar. Recibí visitas de viejos amigos, vecinos curiosos y conocidos que vinieron solo para escuchar mi historia. Compartió detalles con ellos, riendo en medio de los recuerdos, pero siempre manteniendo el respeto por lo que había sido doloroso. Descubrí que contar mi historia no solo era una forma de expresar dolor, sino de ofrecer esperanza. Algunas personas se conmovieron, otras simplemente me miraron con silenciosa admiración. Yo, a su vez, sentí que cada palabra pronunciada era como un ladrillo colocado en la reconstrucción de mi propia vida. Aún así, hubo momentos de profunda nostalgia. Me senté en el pasillo, miré la habitación que una vez compartí con Tomás y Mariana, y respiré hondo. No hubo más gritos, discusiones o miradas sospechosas. Solo había silencio, y dentro de ese silencio, me di cuenta de que la verdadera victoria no era sobre ellos, sino sobre mí mismo. Recuperé mi libertad, mi hogar, mi historia. Y eso era algo que nadie podría quitarme. El día a día se hizo más ligero, pero llevaba una belleza silenciosa. Descubrí que, incluso a la edad de 72 años, todavía podía empezar de nuevo. Volví a aprender que la vida se basa en pequeñas victorias. Una conversación con el vecino, una sonrisa de la nieta, una puntada de bordado completa, el aroma del pan fresco para el desayuno. Cada momento me recordaba que, a pesar del doloroso pasado, todavía había futuro, esperanza y pertenencia. Y cuando me miré una vez más en el espejo, sentí algo profundo. Ella no era solo la mujer que siempre he sido, fue la mujer que sobrevivió, que soportó,
que encontró su nombre y su lugar cuando nadie más estaba mirando. Una sensación de plenitud, paz tranquila y dignidad restaurada me envolvió. Sabía que el viaje no había terminado, sino que cada paso a partir de entonces sería mío, guiado por mi propia voluntad, mi fuerza y mi sabiduría. Mientras la tarde caía sobre Oaxaca y la luz dorada entraba por las ventanas, pensé, ¿qué significa realmente volver a encontrarse? ¿Es reclamar lo que nos han quitado? ¿O es aprender que incluso cuando nos quitan lo que amamos, todavía podemos florecer en cualquier lugar? Esta pregunta permaneció en el aire, dejando una promesa de que la vida, incluso después de pérdidas dolorosas, todavía tiene sorpresas y caminos de reinvención. Y luego, mirando mi reflejo, sentí una certeza silenciosa. Los próximos días no solo se tratarían de recuperar lo que perdí, sino de celebrar lo que encontré, yo mismo, completo, digno y en paz, pero, en algún lugar, en lo profundo de mi corazón, sabía que aún quedaba una última lección por vivir, un desenlace que cerraría definitivamente esta historia, y me mostraría hasta dónde puede llegar la vida de forma inesperada. Caminé lentamente por las calles de Oaxaca, sintiendo el suave calor del atardecer tocar mi rostro, y cada paso me recordaba lo mucho que luché para recuperar mi vida. Tomás y Mariana se han ido, desaparecieron de mi rutina, y la casa vuelve a ser mía, silenciosa, llena de recuerdos y paz. No sentí ira, solo una profunda serenidad, porque entendí que la justicia no siempre es rápida, pero cuando llega, viene con una claridad que nadie puede negar. Hoy, me siento en el porche, miro el jardín que planté, las flores que cuidé con mis manos cansadas, y siento que he cumplido con mi deber conmigo mismo. La nieta viene a visitarme, trayendo risas y buenos recuerdos, y me doy cuenta de que el amor que sembré aún florece, incluso después de tanto dolor. La lección que aprendí, y que quiero compartir con ustedes que me escuchan, es simple: nunca subestimen su propia fuerza, ni se dejen borrar por aquellos que deberían protegerlos. El perdón y el amor propio van de la mano, y la vida nos da oportunidades para empezar de nuevo, incluso cuando todo parece perdido. Y es por eso que, incluso después de tanto sufrimiento, elegí reconectarme con la comunidad que me acompaña, con todos ustedes que han escuchado mi historia hasta ahora. Cada like you leave es como un abrazo que calienta y apoya este canal. Cada suscripción es una invitación a volver a estar juntos para el próximo café. Y en los comentarios, realmente, quiero saber desde qué ciudad me miras. Creemos una comunidad de historias y recuerdos que nos unan. Activa también el timbre, para que no te lo pierdas cuando se vuelva a planchar el café, y podamos continuar esta conversación sobre la vida, la resiliencia y el amor propio. Cierro la puerta de mi casa al anochecer, y un vecino me llama ofreciéndome un café. Sonreí con dignidad, y dije, hoy acepto. Miro al cielo y, con el corazón ligero, murmuro, gracias, Ernesto. Lo hice. La mujer que todos pensaban que iba a morir en silencio, resucitó en silencio, y ganó. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada arruga cuenta una historia, y cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal, con otra historia increíble.